Buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Es un gusto acompañarlos en esta tarde. Como si nada, ya llegamos a la primera quincena de mayo, casi nos acercamos al sexto mes y continuamos con el tema de COVID-19, también temas de violencia en el país. Sin embargo, es importante que continúe tomando las medidas, ya que el Ministerio de Salud ha anunciado una nueva cepa del nuevo coronavirus. Pero antes de pasar con estos temas, le doy la bienvenida a mis compañeras. Hola Rosemary, hola Ale, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mabel. Y precisamente vamos a estar hablando sobre este tema, sobre esta nueva cepa que ha sido detectada en nuestro país. También estaremos abordando el tema de la migración y sobre todo cómo es que los guatemaltecos son afectados cuando buscan el sueño americano, porque esta semana se dio la noticia precisamente de 3 guatemaltecos que fallecieron en un accidente en México. Sin embargo, todos estos detalles se los vamos a estar ampliando en este programa. Alejandra, buenas tardes. Vamos a hablar también de expedientes. Muchas gracias, compañeras. Es un gusto estar con ustedes en el programa de esta semana y por supuesto que el adelanto que tenemos de expedientes, ya que abordaremos un tema previo al invierno, a las lluvias que afectan cada año a muchos guatemaltecos que viven en zonas vulnerables, y es por eso que vamos a presentar el programa Al Borde del Abismo. Pero también acá en Los Periodistas vamos a tocar un poco acerca del programa Todo Música y por supuesto que la parte social con una persona que está haciendo una labor de barbero bastante interesante, y más adelante le vamos a contar acerca de esta persona. Claro, gracias Ale, y por supuesto vamos a tener todo esto en esta hora de su programa Los Periodistas, así que le invitamos a que continúe con nosotros, y por ello comenzamos con el tema de que precisamente este viernes el Ministerio de Salud confirmaba una nueva cepa para coronavirus. En este caso recordemos que algunas son más contagiosas, algunas pueden ser un tanto más graves, es decir, que pueden dar algunos síntomas distintos a los que ya se habían establecido en este punto. En este caso es importante destacar que es más de 65%, es decir, mayor de contagio a la que ya teníamos, es decir, que aún se aumenta. Recordemos que la cepa anterior que se había anunciado era 20% más contagiosa, según lo que también indicaba el Ministerio de Salud. Pero escuchemos y esta explicación que nos indicaba el Ministerio de Salud. Esta cepa o este virus, esta variante. Esta variante es la 1.1.7, que equivale a la de Gran Bretaña, que creo que en esta pequeña introducción, porque quiero dejar a la doctora Lorena Gober, que es la epidemióloga del Ministerio de Salud, y al licenciado Conde, para que en breve nos sinteticen sobre este tema. Sin embargo, creo que lo importante que creo que se debe mencionar es que esta cepa está incluida dentro de las vacunas que utilizamos en el país, o sea que en ese tema podemos estar tranquilos. Sin embargo, en el resto no sabemos ahorita cómo se está dando. Estamos en investigación en cuanto a la transmisibilidad que esta tiene, que es mucho mayor que las anteriores, que las que teníamos en el país, y también se está estudiando la mortalidad tan alta que se tuvo en los últimos días. Y como les digo, se está estudiando porque esto es preliminar, no conocemos los contactos ni otros casos detectados hasta el momento. Entonces, por favor, doctora Gober, pase arriba. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tal igual lo ha presentado la señora ministra, pues estamos entonces para transmitir a toda la población este hallazgo que la Asociación Integral de Salud ha encontrado como parte de una vigilancia genómica que está apoyando la vigilancia genómica del Laboratorio Nacional de Salud realiza el Ministerio de Salud. Queremos comentarles que
Este hallazgo fue notificado ahorita el 12 de mayo, correspondiente a un paciente de sexo masculino que tenía el antecedente de haber viajado a Estados Unidos a finales del mes de marzo. El 7 de abril él inicia un acompañante, un contacto estrecho de él, inicia síntomas y debido a eso pues se toman las muestras, salen positivas y se realiza esta secuenciación a nivel privado. Determinándose esta variante del virus SARS-CoV-2 que es la B1.1.7 denominada del Reino Unido y la cual este resultado fue confirmado en el hospital de Monte Sinaí en Nueva York. Esta secuenciación es totalmente confirmada y avalada por el Ministerio de Salud. Y es que relacionado a este tema, el director del Laboratorio Nacional de Salud, el doctor César Conde, dio mayores detalles o la explicación más bien de esta cepa británica que ya se registra en el territorio nacional. Este B.1.7, que es pues, conocida comúnmente como la variante británica. Creo que aquí cabe aclarar que realmente este hallazgo se debe a la investigación que está realizando el grupo de investigadores del doctor Araton en la Asociación de Salud Integral, en el Hospital General, y pues ellos lo comunicaron al Ministerio y nosotros ya pronto enviaremos esta muestra a confirmar también, ya con secuenciación también por nuestro lado, para que forme parte de la red de vigilancia genómica que tenemos del COVID-19. ¿Qué tan contagiosa es esta nueva variante? Sí, en este caso sí hablamos ya de un aumento de transmisibilidad en esta variante. Recordémonos que esta se define como una variante BOC, que es de preocupación, y estas tienen estas características. Una es de que es más transmisible, otra situación que puede ser también es de que aumenten los brotes o que inclusive algunas veces se empeoren la sintomatología del COVID, y en algunos casos se ha demostrado también que pueden disminuir la eficacia de la vacuna, por eso es que son tan preocupantes. En este caso particular de la variante británica, se ha calculado entre un 60 y 90% más el aumento de transmisibilidad, según datos del CDC. Es bastante complicado y en este punto que la población guatemalteca entienda, compañeras, porque realmente estamos en medio de la pandemia de COVID-19 y este tipo de cepas viene a complicar aún más la situación en la que nos encontramos en el país. Imagínense, más contagiosa, más transmisible, y esto entonces en cuánto nos pone en riesgo. Justo fuera de cámaras hablábamos de que muchos lugares no están tomando las medidas como al principio de la pandemia. Incluso en algunos lugares yo he pasado también que ni siquiera ya le toman a uno la temperatura o no nos dan gel, por ejemplo. Entonces acá es cuídese y sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Será que la población guatemalteca está preparada para una nueva cepa? Es realmente alarmante porque, como tú mencionas, muchos han relajado las medidas y quisiera hacer énfasis, por ejemplo, en las personas que venden alimentos, porque algo que me causa mucha preocupación es, por ejemplo, pasar en alguno de estos comercios y ver que los cocineros, los vendedores no utilizan la mascarilla o la tienen mal puesta incluso, y esto podría contaminar los alimentos y pues luego, en definitiva, podría existir una mayor cantidad de personas contagiadas al momento en que ingieran este tipo de comida, y es realmente preocupante esta situación. Y ahora con esta nueva cepa que es de más de un 60% más contagiosa a la original, y recordemos que anteriormente pues ya habíamos informado sobre una cepa del 20% más contagiosa. Ahora esto se triplica prácticamente, entonces sí es bastante necesario que todos tomemos las medidas necesarias, que utilicemos gel antibacterial, si es necesario que nos lavemos las manos o de una forma bastante constante, y también pues el uso de la mascarilla, que es indispensable. Y debemos tomar en cuenta como población que aún no hay vacuna para todos. Son las personas de la tercera edad y también las personas que trabajan en la primera línea de atención a los pacientes de COVID-19, quienes han tenido la oportunidad de tener estas dosis. Sin embargo, hay muchas personas que se han observado en las calles, también en el transporte público, que no se respeta el distanciamiento social y estas medidas de bioseguridad.
seguridad. Así que a usted, amigo televidente, por conciencia y también por el bienestar de usted y de su familia, no descuide tomar estas medidas y por favor siga las recomendaciones, siempre al pendiente también de los centros de atención porque se están haciendo pruebas y lamentablemente los contagios siguen al alza de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud. No hemos bajado de 1000 contagios diarios, aparte de las personas fallecidas, siempre la media es de 30 por lo menos. Es preocupante, Ale y Rose, porque realmente, al menos lo que el doctor Conde explicaba, que esto posiblemente venga a dar, por ejemplo, con la vacuna, esa es la esperanza que todos tenemos, pero esta cepa, la cepa británica, podría no ser tan efectiva la vacuna. O sea, bajar el porcentaje del beneficio, digamos, en contra de COVID-19. Entonces, todo esto es lo que ya recordemos de que a nivel mundial no hay una vacuna que sea 100% efectiva para COVID-19, es decir, que sí se indica de que sí nos podríamos contagiar incluso estando vacunados. Lo que sí es de que no nos agravaríamos tanto como si no la tuviéramos. Entonces, esos son los puntos en donde realmente preocupa, porque imagínense, si es más contagiosa, si es más transmisible y si la vacuna no es lo suficientemente efectiva para este tipo de cepas, entonces realmente venimos a complicarnos otra vez. Podría ser que tendríamos ese pensamiento que a todos nos podría dar COVID-19, porque no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de personas tenemos a un conocido que hasta ahora en esta tercera ola de contagios le dio. Entonces nos damos cuenta que si hemos relajado las medidas, el contagio es latente, cualquier persona podemos decir qué caras vemos y COVID no sabemos. Incluso eso de que usen mal la mascarilla puede ser bastante peligroso para usted que anda tal vez en algún centro comercial o haciendo sus compras rutinarias, porque el tema del distanciamiento social también, chicas, se ha visto que no se está controlando. Y acá creo que es necesario también hacer como un llamado al Ministerio de Salud, porque inicialmente recordemos que había inspecciones en distintos sectores, en comercios, en transporte. Ahora creo que esto ha bajado, porque, pues, como ustedes bien decían, ahora las medidas no se están cumpliendo, vemos aglomeraciones en cualquier lugar, ya no se toma la temperatura, el uso del gel, por ejemplo, que no en todos los sectores o en todos los lugares que uno visita, pues, es algo que se respeta. Entonces, sí es como necesario que las autoridades también estén pendientes, no solo el Ministerio de Salud con inspectores, sino también, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que son los encargados de ver, por ejemplo, el tema de bares, de restaurantes, este tipo de asuntos, y pues con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y que más personas pues continúen perdiendo la vida o resultando pues gravemente afectados en su salud. Y hace un año estábamos encerrados, había restricción de movilidad, los toques de queda, y esto de verdad sirvió para que bajaran los niveles de contagio. No sé si se daban cuenta, pero antes eran 50 casos diarios, por ejemplo. Habían saturaciones en los hospitales, las camas llenas, pero se iba saliendo de a poco y las tasas de fallecidos no eran tan altas como ahora. Lastimosamente hemos perdido el miedo, pero recordemos que es un enemigo que no vemos y las medidas no deben relajarse. Y aquí otro punto, imagínense ustedes que no solo recae en el Ministerio de Salud la obligación, porque realmente si todos cumpliéramos con las medidas y todos utilizáramos la mascarilla en donde tengamos que hacerlo, si estuviéramos manteniendo la distancia, si nos desinfectáramos las manos, creo que todo esto sería mucho más fácil de llevar, digamos, porque, por ejemplo, los hospitales, cierto, tienen menos ingresos de pacientes graves de COVID actualmente, pero no quiere decir que no haya. Sí hay, y hay muchos, y lamentablemente o tristemente muchos están esperando hasta los últimos síntomas a ver cómo sigo mañana, voy a ver cómo sigo el otro día. O entonces, alguien detecta un síntoma y dice tengo COVID, me quedo en casa. O muchos dicen no, yo solo tengo gripe, no tengo nada más, si incluso siguen siendo. Porque los centros de trabajo tampoco están tomando estas medidas, que por lo menos alguien tenía algún síntoma, lo enviaban de regreso o quizás hacer de una forma obligatoria la prueba, pero ahora esto se ha dejado a un lado. La verdad es un poco de irresponsabilidad porque hay una cadena
en donde todos podemos salir enfermos y si no nos hemos colocado esta dosis, esta vacuna, podría ser incluso hasta un peligro de muerte. Nadie sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Y otro punto, de que muchas personas que ya se contagiaron creen que no se van a volver a contagiar. Entonces creo que tal vez este registro sí lo debería de tener el Ministerio de Salud de cuántos recontagios hay. Y de ellos, por ejemplo, si la primera vez les dio grave, ¿cómo les está dando en la segunda ocasión? Porque recordemos que llevamos 1 año, 2 meses. Quizás los anticuerpos en algunos cuerpos dure más de 3 meses, porque es lo que se ha establecido, que más o menos es lo que dura, digamos que la inmunidad. Pero puede ser que en otros cuerpos sea 6 meses, otros 8 meses. Pero aún así no descartan que nosotros nos volvamos a contagiar si es que ya nos dio. Entonces, ¿qué garantía tenemos? Y saco a colación esto, ¿por qué? Porque muchos dejaron de usar la mascarilla, porque ya les dio COVID, entonces bueno, ya me dio, entonces a mí ya no me va a volver a dar. O entonces, en algunos departamentos dicen que esta enfermedad no existe. Y ahora con esta nueva cepa, si es más contagiosa y quizás más letal que las anteriores, entonces esto también podría venir a darle un giro total a lo que nosotros estábamos acomodándonos nuevamente, ¿no? Compañeras, o ahora vemos también las consecuencias que ha tenido el COVID a las personas que en algún momento se contagiaron, porque algunos dicen, ahora padezco del corazón, ahora tengo indigestiones, ahora tengo problemas para respirar. O sea, son consecuencias que el COVID ha dejado y lamentablemente les ha cambiado la vida a quienes se contagiaron en su momento. Así es, Ale, y acá pues la responsabilidad es para todos, amigo televidente. Sabemos de que usted se ama, yo creo que usted quiere estar bien, también sé que quiere que su familia esté bien, entonces la responsabilidad es de cada uno, de que tomemos las medidas, de que sigamos utilizando bien la mascarilla, que nos desinfectemos en cada momento y sobre todo evitemos no tocarnos ojos, nariz y boca antes de realizar estos pasos. Así que ya lo conoce, aunque vengan otras cepas, si usted toma las medidas creo que estamos bien, pero si no, entonces ahí hay un problema y como bien lo decíamos muchas veces, siempre y cuando los muertos no sean los de uno, a veces no nos importa, pero realmente esto está sucediendo y sigue los contagios en el país, así que no se acomoden. Bueno, y como bien hablábamos del incumplimiento de medidas, ya hay repercusiones. Y es que hay integrantes del Ministerio de Salud que se han referido al incremento de municipios en color rojo. Esto en torno al tablero de alarmas que generalmente publica esta cartera de salud de nuestro país, pero nosotros le tenemos todos los detalles en voz de Lorena Govern. Ella es jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que vamos a ver los detalles. Tener el día de mañana estamos con el registro de municipios en amarillo de 75, 113 en naranja y 152 en rojo. Con respecto al periodo anterior, estamos teniendo una disminución de los municipios en naranja. Teníamos 148 y ahora vamos a tener 113. Tenemos aumento en el número de municipios de amarillo. En la última quincena, el 29 de abril, teníamos 54 y ahora vamos a tener 75. Y lo más preocupante, pues por supuesto, es el aumento en el número de municipios en rojo, que ahora anteriormente, en la última quincena, el 29 de abril, teníamos 138 y ahora vamos a tener 152. Los departamentos que tienen, los que tenemos clasificados con el mayor número de municipios en rojo y el mayor porcentaje de sus municipios en rojo son Suchitepeques, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Zacatepeques, Santa Rosa, Jalapa y Retaluleu, de los cuales destacamos a Suchitepeques, Chimaltenango, Guatemala y Jalapa, que son los que tienen los mayores porcentajes de municipios en rojo respecto a la totalidad de municipios del país. Bueno, y estos eran los detalles que daban a conocer autoridades de epidemiología del Ministerio de Salud acerca del incremento de municipios en color rojo a causa de la pandemia
del COVID-19. Y en este sentido es importante tomar en cuenta lo que ya estábamos mencionando con anterioridad, y era que muchas personas pues no están utilizando la mascarilla. Ahora con la nueva cepa esto podría agravarse en definitiva en distintos municipios y departamentos del territorio nacional. Como bien Alejandra lo mencionaba, hay comunidades en donde incluso no creen que exista esta enfermedad. Y esto debe tomarlo en cuenta también cualquier negocio, comercio, restaurante, transporte, porque si los municipios están en rojo también deben de tomar ciertas medidas, reducir el aforo de ingreso a sus establecimientos y también cumplir con más restricciones. Esto de acuerdo a los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud con anterioridad. Acá entonces recordemos de que para este sábado estará siendo publicado mediante la plataforma del Ministerio de Salud cuáles son esos municipios que ahora pasaron de naranja a rojo, también de los de amarillo a naranja y así sucesivamente. Y en ese punto recordemos que también las municipalidades están en la obligación de colocar una manta del color en el que se encuentren durante estos 15 días. ¿Para qué? Para que se respete precisamente lo que decía Ale, para que el aforo sea conforme el color del tablero que tiene para estos 15 días relacionado a los contagios de COVID-19. Así que es parte entonces de lo que continúa pasando en Guatemala por la pandemia de COVID-19. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero quédese con nosotros porque vamos a hablar también de temas migratorios. Aquellos connacionales que se han ido con el sueño americano, pero en el camino han fallecido. Así que regresamos. Los hechos ocurrieron el martes, aproximadamente a las 11 de la noche, cuando a la altura del kilómetro 226, a 100 metros del desvío de la localidad Flor de Mayo, del municipio de La Trinidad, Chiapas, México, el conductor de la camioneta tipo van perdiera el control de la unidad y volcara quedando llantas arriba. En la camioneta se conducían 11 personas migrantes que habían ingresado a México por los denominados puntos ciegos de la línea fronteriza con Guatemala y se dirigían hacia Comitán. Paramédicos de Protección Civil de la Trinitaria y Comitán se movilizaron al lugar del accidente para atender a 7 lesionados, a quienes examinaron y después de estabilizarlos trasladaron hacia el Hospital Regional María Ignacia Gandulfo de Comitán. Entre los migrantes lesionados están Carlos Betancourt González, de 42 años, originario de Morazán El Progreso; José Antonio Ucelo Pérez, de 42 años, originario de Jalapa; Tiffany Damaris González Arauz, de 18 años, originaria del departamento del Progreso; Roxana Chicol Jaquel, de 24 años, Guadalupe Marroquín Pérez, de 18, Juana Marroquín Reyes, de 21, estos últimos 3 originarios del departamento de Guatemala, además de Jorge Alberto Ramírez Domínguez, de nacionalidad mexicana. Al parecer, era el conductor de la camioneta. Los 3 guatemaltecos fallecidos fueron identificados como Astrid Carolina García Juárez, originaria de El Progreso; Yuselfia Dancy Gámez, de 16 años, originaria de Ipala, Chiquimula; y Rodin Azael Cifuentes Tey. De este último se desconoce su lugar de origen, por lo que se está a la espera de poder ubicar a sus familiares y con ello entregarles el cuerpo al momento de la repatriación. Según el Consulado de Guatemala en Chiapas, el estado de salud de las personas heridas durante el percance es estable. Es triste ver que esos connacionales viajaron con el sueño de llevar mejoría a sus familias. Sin embargo, todo lo contrario. Acá llevan el luto, el dolor y obviamente la deuda. Porque recordemos de que muchas de esas personas pagan incluso hasta 90,000 quetzales para irse, ¿no? Y todos los gastos que conlleva el camino, incluso la esperanza. Entonces es cuando lleguen hacia su punto final, que logren encontrar un trabajo y luego ya empezar
a remunerar. Pero imagínense acá solo el dolor más todo lo que conlleva estas pérdidas. Nosotros como guatemaltecos de nuevo estamos de luto nacional por estas personas que buscaban oportunidades fuera de nuestras fronteras. Recordemos que en febrero se dio la masacre en Tamaulipas, también en México. Allí murieron más de una decena de guatemaltecos, entre hombres, mujeres, que dejaron sus tierras con tal de mejorar las condiciones de vida que ellos tenían acá en nuestro país. Y como tú bien dices, May, muchos se tuvieron que endeudar, incluso vender sus mejores bienes como carros, terrenos, incluso sus mismas viviendas con tal de reunir estos recursos y pagarle a un coyote. La mayoría de personas buscan viajar de forma ilegal porque temen que no les den la visa. Y lastimosamente nosotros hemos visto situaciones en donde les consultamos a los guatemaltecos, pero ¿no sería más fácil hacer el trámite de forma legal? Pero ellos dicen que como ya sus papeles, por decirlo de algún modo, tienen algún tipo de mancha, porque con anterioridad ya lo habían intentado de forma ilegal y fueron deportados, ya están señalados que han viajado en estas condiciones. De verdad que los guatemaltecos que están buscando viajar de esta forma, por favor, no lo hagan, ya que la mayoría del camino es bastante difícil, incluso muchos van con destino a la muerte. Sabemos que las condiciones acá en nuestro país nos dejan mucho que desear, pero hay oportunidades. Hay guatemaltecos que han emprendido en lo de la pandemia. Pudimos ver que muchos hicieron sus negocios en línea, incluso descubrieron nuevos talentos porque aprendieron a través de internet oficios, incluso descubrieron que podían hacer manualidades y se están ofreciendo ahora hasta en locales. Hemos podido ver cómo muchas personas han avanzado y han tenido mayores recursos gracias a estos talentos no descubiertos. Sí, pero acá sí es un muy buen punto a favor. Sin embargo, sabemos de que la mayoría no lo realiza o no opta por el emprendimiento en este sentido, porque en algunos casos sí he conversado con algunos que lo han intentado, pero que tal vez no han tenido la misma suerte, tristemente, y por ello pues optan por irse hacia los Estados Unidos porque tal vez algún vecino o algún amigo, algún compañero, algún familiar ya lo hizo y logró llegar, y entonces le dice que tuvo la suerte de poder llegar y llegar con vida, que ya está remunerando. Recordemos que un gran porcentaje del ingreso del PIB de nuestro país es precisamente de las remesas. Esto es lo que mantiene nuestra economía en muchos aspectos. Pero regresando a este punto medular en donde el viaje de manera irregular, la exposición de la vida, incluso de llevar niños, porque por ejemplo yo he tenido la oportunidad de conocer de boca de algunos sobrevivientes, llamémosles, que han viajado, incluso dice que los meten a furgones donde van aglomerados, hacinados, entonces, que incluso los niños van allí y que en muchas ocasiones ni siquiera se logra respirar. Una de las anécdotas que me contaban es de que ya no había oxígeno adentro de ese contenedor, el contenedor estaba detenido, no sabían si realmente los estaban llevando hacia algún punto o estaban solo dando vueltas en algún lugar, porque también se ha mencionado eso, incluso Expedientes hizo una investigación al respecto. Entonces allí tuvieron que buscar algo de lo que llevaban para poder abrir un agujero prácticamente en donde allí podían respirar, imagínense, pero para que un furgón se le pueda hacer eso es que tiene como doble capa, doble compartimento, entonces esta situación fue bastante complicada y afortunadamente no murieron, pero sí fueron, después de eso ellos se fueron a entregar a las autoridades y regresaron, pero no son de las situaciones que han pasado, y tristemente pues acá fue un accidente, pero en otras ocasiones había sido en Tamaulipas, que fue también la masacre de Rosemary. También todas estas situaciones son complicadas. Así es, e incluso esta semana pues se daba a conocer un video en el que pues al menos 100 migrantes de distinto tipo de origen pedían ayuda. Ellos se encontraban en una bodega de Chiapas, México, retenidos por las autoridades, y según la información que ellos brindaban en este video que fue publicado en redes sociales, es que llevaban más de un mes encerrados en este lugar y era que por eso pedían ayuda, y entre ellos pues en definitiva habían guatemaltecos. Es realmente alarmante lo que ocurre
para estas personas que buscan un mejor futuro. Pero Mabel, tú tienes más información. Sí, tenemos información desde México. Precisamente es el periodista Adiel Pereira quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida a su programa Los Periodistas desde Chiapas. Así que, Adiel Pereira, cuéntanos cómo está la situación en México, qué es lo que más se ha sabido también de este tipo de percance. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles, amigos de TN23 allá en Guatemala. Les saludo desde Tuxtla Gutiérrez y estoy más o menos como a una distancia de unos 250 kilómetros de la frontera México-Guatemala, por donde ocurrió este accidente, este percance, en el que resultaron, al menos se habla ya de 4 muertos de origen guatemalteco y 7 lesionados. Es el último reporte que tengo, porque manejaban ustedes allá en Guatemala el deceso de 3, ahora se habla de 4. Viajaban en una camioneta tipo van que volcó en el tramo Comitán-Chamí. Quiero decirte, compañeros de Guatemala, que los 4 muertos y 7 lesionados es el saldo que se tiene aún todavía preliminar, porque hay 7 lesionados. Se sabe que están graves. Lo que no se sabe es de qué magnitud es la gravedad de cada uno de ellos. Ojalá y estén bien para recuperarse, pero lo cierto es que hoy hay 4 víctimas mortales y 7 lesionados de este accidente que se registró lamentablemente la noche de este martes en este tramo de Comitán-Chamí. Está lloviendo, es una zona lluviosa, zona fronteriza, está muy cerca de los lagos de Colón y los lagos de Montebello, una de las emblemas naturales de Chiapas y de México. Viajaban a bordo de una camioneta que transportaba migrantes guatemaltecos. Lamentablemente no se sabe si por lo resbaladizo del terreno, lo mojado, o por el exceso de velocidad, que podría ser esa la causa. La camioneta van se salió de la carretera, de la cinta asfáltica, volcó dramáticamente y de manera peliculesca, quedó con los neumáticos hacia arriba. Esto ocurrió más o menos alrededor de las 9 de la noche del martes, en donde se sabe que fue a la altura del kilómetro 226, a 100 kilómetros del desvío a la localidad Flor de Mayo, en ese municipio de La Trinitaria, más o menos distante a 1 hora de Comitán, en donde circulaba una camioneta, la van, que tenemos en referencia, color blanca, marca Hyundai, que transportaba al menos a 11 personas de origen guatemalteco a bordo. Circulaba con rumbo a Comitán. Se presume que pues llevaban el trayecto para seguir avanzando rumbo al sueño americano. Se presume que el conductor perdió el control por el exceso de velocidad y por falta de pericia. Terminó saliéndose de la vía, en donde pues dio varias volteretas hasta quedar con los neumáticos hacia arriba. Bueno, paramédicos y bomberos de Protección Civil de ambas demarcaciones políticas, La Trinitaria y Comitán, se movilizaron hasta el lugar del accidente para atender a 7 lesionados, a quienes se les valoró en el lugar y después fueron llevados al Hospital Regional María Ignacio Gandulfo de Comitán de Domínguez. En el accidente fallecieron 4 personas de origen del país de ustedes, de Guatemala, nuestros hermanos de Guatemala, debido a las lesiones que presentaron en el percance, pues fallecieron al instante. Los lesionados todavía se reserva la secrecidad de los nombres, porque siguen investigando para efecto de dar con la identidad. Pero quiero comentarte en más de estos lamentables accidentes, pues el hecho, se habla de 7 lesionados y les voy a dar los nombres que ya están circulando y que han comentado ustedes en los anteriores segmentos. Se trata de Carlos Betancur González, de 42 años, originario del departamento Morazán, El Progreso. José Antonio Ucelo Pérez, de 42 años, originario también del departamento de Jalapa. Tiffany Damaris González Arauz, de 18 años, originaria del departamento de El Progreso. Rosana Chicol Jaquel, de 24 años. Guadalupe Marroquín Pérez, de 18. Juana Marroquín Reyes, de 21. Y todos ellos guatemaltecos. Entre los lesionados está también el que se presume podría ser el pollero o el traficante de indocumentados. Se trata de Jorge Alberto Ramírez Domínguez, de nacionalidad mexicana. Se desconoce si se trata del pollero, pero lo más seguro, las autoridades están investigando de que podría ser él quien trasladaba a los guatemaltecos. Acudieron oficiales de la Guardia Nacional Mexicana de Seguridad en Carreteras y elementos del Servicio Pericial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas
para atender el percance y realizar las diligencias pertinentes a fin de levantar el cadáver de los migrantes guatemaltecos. El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Chiapas, quien integró una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Hasta aquí el reporte, compañeros allá en TN23 Guatemala. Gracias, Adiel Pereira, desde México con la información. Él indicaba que se elevaba a 4 víctimas mortales, los 4 connacionales. Sin embargo, recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio la información oficial de que son 3, así que esperaremos esta confirmación y precisamente la identificación de los fallecidos, ya que recordemos que los anteriores ya se había indicado de que correspondía o fueron identificados como Astrid Carolina García Juárez, originaria de Guastatoya, Yusel Adansi Kiej Gámez, de 16 años, que era proveniente de la ciudad capital de Guatemala, y Rodin Azael Cifuentes Tello, que también indicaba que era de Guatemala. En este punto, entonces, ellos son los 3 que han sido confirmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores como los connacionales que fallecieron en este trágico accidente en México. Así que esperaremos la información. Sin embargo, es una situación bastante difícil, complicada y sobre todo pues también que pone en luto, como bien lo indicaba Ale, a todo el país, porque son vidas de connacionales que iban con el sueño americano, pero solo encontraron la muerte. Bueno, y es realmente lamentable entonces lo que está ocurriendo, lo que ocurre generalmente y desde hace muchos años, porque miles de personas han buscado el sueño americano, mientras algunos llegan y lo logran, pues otros atraviesan un calvario en el camino. Sin embargo, pues es parte de la información que tenemos en este programa, pero en este momento le vamos a dar un giro radical a la información que le presentamos, porque ahora vamos a hablar de lo más destacado en la música de nuestro país. Vamos a ver, Fernanda, a ver cómo se desarrolló la vida de Selena Quintanilla. El 31 de marzo de 1995 nace la cantante estadounidense en el estado de Texas de origen mexicano, Selena Quintanilla. Además de sus grandes hits como La Carcacha, Amor Prohibido y Si Una Vez, la cantante Selena Quintanilla cruzó fronteras del lenguaje y también conquistó a los angloparlantes con sus temas en inglés, I Could Fall in Love y Dreaming of You. Bueno, y eso es parte de lo que veremos este sábado y domingo en el programa Todo Música de TN23, así que usted no se lo puede perder porque tenemos toda esta música que en definitiva usted podrá disfrutar, no únicamente en su casa, sino también con sus amigos, con su familia, en el lugar en el que usted desee. Y es que a quién no le gusta Selena, ¿verdad? Era la pregunta que iba a hacer. Ganaste. No, ahora hay serie, entonces hay que disfrutar la serie, contar la historia, cantar sus mayores éxitos, bailar. ¿Y quién no lo bailó? Exacto. Sí, todas nos vestimos de Selena o queríamos ser como Selena y pintarnos los labios como Selena. Es un clásico, es un clásico. O tener un amor como Selena, ¿no? Sí, eso a todos nos gustaría, definitivamente. Pero Fernanda y Luis nos estarán dando a conocer toda la vida de Selena y los mayores datos que ellos tienen sobre su vida. Recuerden, sábado y domingo de esta semana. Claro, sábado a las 7:30 de la noche y domingo a las 10:30, siempre acá por su canal TN23. En época de lluvias, existen sectores vulnerables a un desastre natural, como las comunidades en la parte baja de la zona 3 capitalina. Se acuestan y despiertan en un ambiente de contaminación. Pero antes viera que no se juntaba toda esa basura, pero ahorita ya entre más días más se está subiendo. Lo que hacen es ocupación de laderas que no reúnen condiciones para poder ser habitadas. Sí, nos ha ido algo masacre, ¿verdad? Que cuando nosotros trabajamos, que en la orilla del río. Son muy pocas las municipalidades que tienen normativa específica de desechos sólidos, desde la recolección, por ejemplo, que es una obligación de los poderes locales, hasta el manejo y tratamiento y disposición final. Yo, por ejemplo, estoy afectada en mi vista también por estar metida en el agua, por los químicos que trae el agua. A la larga, hasta los años nos afecta. De
construcción con el aprovechamiento de recursos naturales es tendencia y accesible como este proyecto que conocimos. Por eso es de que nos encanta el bambú, entre tantas virtudes, ¿verdad? Para construir es hermoso, es económico, es estructural, es muy resistente a los sismos. Tengo esa humilde cocinita, ¿verdad? Y mi mesa, ¿verdad? Y lo que se puede hacer, ¿verdad? Tener una casa tan humilde, pero se puede reparar con unas cosas así sencillas, ¿verdad? El programa con la información completa puedes sintonizarlo el domingo a las 20 horas por Canal 3 y en vivo por la plataforma virtual de chapintv.com. Al borde del abismo es un programa especial que Expedientes nos ha preparado. Ale, sabemos de que lamentablemente o tristemente en Guatemala hay muchos abismos. Y en este caso, May, ahora que se aproxima el invierno, que ya han anunciado que será bastante fuerte de la parte del Pacífico, nos preocupa más para estas personas que viven en comunidades en laderas y más cerca del relleno sanitario, porque ustedes saben que el río de Aguas Negras arrastra todo tipo de desechos y son montañas de basura que incluso pueden socavar el suelo. Algunos viven en la orilla y ya están presentando algunos daños. Vimos que Conred también ya está en alerta con tal de ir a verificar las condiciones en que están viviendo estas familias, y la Municipalidad de Guatemala ha venido trabajando desde hace varios años, desde el 2016, para los trabajos técnicos que se están haciendo como contención, ya que a ellos se les ha exigido por parte del Ministerio de Ambiente el cierre técnico del relleno sanitario, que sabemos que ya ha llegado a colapsar en algunas plataformas. Sin embargo, hay un tratamiento destinado para los desechos y se están haciendo varios proyectos con tal de no afectar a las colonias aledañas. Sin embargo, es un riesgo latente que están viviendo estas más de 20 comunidades a los alrededores, y esperamos que este programa sea una voz de alerta para prevenir y más tarde no lamentar. Ale, acá, ¿cuántos niños o cuántas familias lograste observar? Fíjate que es bastante increíble que estas comunidades incluso llegan abajo del Puente del Incienso, porque sabemos que el relleno sanitario divide a las zonas 3 y 7 y los niños se divierten en medio de ese peligro latente. Algunos incluso se bañan en estas aguas negras. Ya están presentando algunas afectaciones a su salud, como laceraciones en la piel, enfermedades gástricas, intestinales y hasta respiratorias. Incluso entrevistamos a una señora que nos decía que ella ha perdido parte de la córnea por los ácidos que trae el agua, y como ella trabaja de recolección, entonces es parte de las consecuencias que ha traído vivir en un ambiente de contaminación que lamentablemente todas las zonas de la capital y más de 14 municipios desechan su basura en este relleno sanitario. Es decir, que se tendría que buscar un nuevo territorio, pero es un proceso bastante largo que llevará por lo menos unos 5 años. Ale, y tú mencionabas el tema de las lluvias, y esto en definitiva pone en riesgo a este tipo de comunidades. ¿Qué es lo que ha dicho la Conred sobre este tipo de puntos de riesgo en específico? Ellos nos han dicho que lamentablemente, como estas comunidades están a las orillas de ríos y laderas, son las más vulnerables. Incluso hay los comités únicos de barrio, que ellos están al tanto de lo que está sucediendo, y casualmente uno de ellos fue el que nos contacta a nosotros para que les dijéramos a las autoridades de Conred que estaban en riesgo por estar cerca del río. En el caso de Conred y el INSIBUME han pronosticado que en la parte del Pacífico es donde se verá más impactado con tema de tormentas, y ellos daban la alerta que están preparando su plan de invierno para emitir las recomendaciones necesarias, y siempre a estas familias se les estará destinando a un albergue si en caso se lamentarían, digamos, estos derrumbes o deslaves en estas laderas. ¿Qué es lo más riesgoso que tú pudiste observar en estos puntos? Digamos, pues muchos nunca hemos ingresado hasta el punto donde ustedes llegaron, que como tú bien lo decías, divide zona 3 de zona 7, pero ¿qué es lo más peligroso ahí? Primero, lo más sorprendente es la contaminación. Desde que entras, te arde hasta la nariz del olor a la basura. Segundo, es los daños estructurales que ha provocado el movimiento topográfico de la tierra, porque hay grietas, hay socavaciones, que esto no se sabe si de un día a otro, con estas lluvias que se están presentando, el suelo se pueda saturar y poner en riesgo a estas familias. Incluso hay una colonia bastante famosa por el lado de la zona 7, que es la 6 de octubre. Ellos desde el 2005 están en alerta
pero lamentablemente se siguieron haciendo unos trabajos que desviaron algunas aguas negras y está socavando, se puede decir que el peñasco donde ellos están instalados. ¿Se podría caer? Se podría caer. El polideportivo ya presenta algunas rajaduras en paredes y la municipalidad ya está al tanto. Ellos indican que han detenido los trabajos de ese lado del relleno sanitario con tal de no poner en riesgo a estas familias, y ellos se comprometieron a darle seguimiento a estos informes y dictámenes que ha emitido Conred. Pero la invitación para ustedes, amigos televidentes, queden para este domingo a las 20 horas por Canal 3, la repetición acá por TN23 a las 11 de la noche el lunes. Por supuesto que en nuestras redes sociales ya nos puede seguir para ver el adelanto. Gracias, Ale, y gracias a Rosemary por acompañarnos en esta tarde en su programa Los Periodistas. Por supuesto, gracias a usted por siempre sintonizarnos y por supuesto le invitamos a que continúe bien informado a través de TN23. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga una muy buena tarde y buen fin de semana.